Buenas tardes. Tengo el honor de presentarles al conferenciante de hoy. Se trata de don Juan Pablo Fusi, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y secretario de la revista Occidente. Hasta el año 88 también es catedrático en la Universidad de Cantabria y del País Vasco. Entre el año 86 y 90 ocupa el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Su campo de investigación, entre otros, se ha centrado en la configuración del Estado español y los nacionalismos. Entre sus publicaciones, que tienen ustedes en la carpeta, destacar las que hace sobre la historia más reciente de España, del 98, la República, la Guerra Civil, el franquismo o la España de Juan Carlos I. Sobre el tema de hoy, la Edad Moderna del siglo XVIII, tiene un tomo en la Historia XVI, editado en Madrid en el 97. Y también tiene varios escritos sobre la relación entre la historia y la cultura. En su haber tiene también una serie de galardones y su conferencia tratará, como he dicho, sobre el marco histórico del siglo XVIII. Por lo tanto, es una conferencia de un historiador y, por lo tanto, no tendremos hoy imágenes como suele ser al uso. Eso sí, la conferencia lo que trata es de enmarcar precisamente el resto de las conferencias que tratarán sobre la historia del arte. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esas palabras de presentación y muchas gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado por invitarme a participar en este ciclo verdaderamente atractivo y apetitoso, en el que a mí lo que me gustaría es estar donde están todos ustedes. No crean que es una fórmula de pura retórica, sino de un interés extraordinario, como creo que debería convenir a todo historiador, un interés extraordinario en la propia historia del arte, que es una perspectiva, desde luego, muy enriquecedora para la perspectiva del historiador generalista, que es quien les habla, y que me temo que, a diferencia de mis compañeros de ciclo, que amenizan al mismo tiempo que profundizan a través de la imagen, mi intervención, como se ha dicho en la presentación, pues va a ser a palo seco, es decir, sin ningún tipo de proyección y de carácter efectivamente histórico, puesto que en la visión de los organizadores estaba que en algún momento se pusiese el entorno histórico, político, social, ideológico del siglo XVIII. Les diría, como casi tesis y resumen de esta intervención, sin la invitación a que, según termine de exponer esa tesis, abandonen ustedes la sala, que efectivamente el siglo XVIII es, en todos los sentidos, en España y fuera de España, el siglo de la Ilustración, pero yo añadiría que no siempre y que lo fue de una manera contradictoria. En otras palabras, fue un siglo muy positivo en muchísimos sentidos, pero al mismo tiempo fue un siglo cargado de conflictos y de premoniciones negativas. Parafraseando lo que sobre el siglo XX y la modernidad dijo en su momento Jean Clair, que seguramente conocen ustedes como director que fue del Museo Picasso de París y el comisario de aquella espectacular Bienal de Venecia de 1995 sobre mismidad y alteridad, me parece que era el título. Clair decía que el mal acompañó a la modernidad, pues diría yo también que, parafraseándole, que el mal acompañó también a la Ilustración. ¿De qué estamos? Algún dato. En primer lugar, de la población europea, por lo menos, y en algunos países, puesto que conviene precisar que estamos en un mundo muy distinto del mundo contemporáneo y que a veces no se suele hacer excesiva o no se le presta demasiada atención. La población mundial se puede estimar más o menos hacia 1750 en unos 728 millones de habitantes, lejísimos de los 6.000 actuales. Europa con Rusia se puede estimar también en torno a los 144 millones de habitantes, 150 millones de habitantes, y por países, Gran Bretaña era solo 10 millones de habitantes, España 8,9 millones,
todos los distintos 30 y tantos estados alemanes, unos 17 millones, los varios estados italianos, 15 millones, Estados Unidos, 1,5 millones, éramos en España un país mucho más grande demográficamente que los entonces incipientes o todavía no nacidos en 1750, pero prontos a aparecer Estados Unidos, toda América Latina, pues si en el momento de la independencia eran unos 20 millones de separarse de España, pues estaríamos en unos pocos menos, pero en torno a 17 a 18 millones de habitantes. Una visión de todo el siglo XVIII en España y fuera de España, que identificase al XVIII con, como seguramente lo hacen ustedes, con música barroca, con Watteau, Fragonard, Gainsborough o en España desde Mengs, Tiepolo, el propio Goya, que se identificase 18 con rococó, con villas paladianas inglesas y con la Ilustración de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etcétera, no sería errónea, es evidente que no, que todo eso lo hubo. Pero quería también, además de los datos, precisar algo más. En primer lugar, el siglo XVIII fue un siglo cuajado y sembrado de guerras. Por lo menos hay unas 18 guerras que implicaron a lo que podríamos llamar las potencias europeas del XVIII. Gran Bretaña, Francia, la propia España, Rusia, Austria, Prusia, Holanda. En total murieron en esos 18 conflictos en torno a 4,5 millones de europeos. En la propia Guerra de Sucesión Española, que desemboca con la afirmación de los Borbones en España, murieron no en España, porque esta fue una guerra, como saben, que afectó a toda Europa, entre 1701 y 1714, 1.250.000 soldados europeos. O en otra guerra de los 7 años, del 56 al 63, casi 1 millón. Por tanto, la imagen que tenemos de un siglo exquisito, refinado, sí, pero se mantienen o continúan conflictos de orden internacional con la misma contundencia o violencia que en siglos anteriores o en siglos posteriores. Segundo, todo el mundo del XVIII es un mundo rural. La revolución industrial empezó a aparecer a finales del siglo y además muy parcialmente y en muy pocos sitios. Por tanto, todo el siglo XVIII es sobre todo sociedades rurales. En tercer lugar, a pesar de que Ilustración pues lo identificamos con deísmo, etcétera, el siglo XVIII, la vida religiosa continuó siendo intensísima y condicionante de la vida cotidiana de casi todas las sociedades. Y finalmente, es el siglo de la Ilustración, pero tal vez convenga que decir ya que Ilustración, en el pleno sentido de la expresión, solamente podríamos hablarlo en la segunda mitad del siglo y no en todos los sitios. Dicho eso, el siglo XVIII, en efecto, fue, España incluida, el siglo del reformismo ilustrado. Eso conllevó, o fue en síntesis, reformismo ilustrado, una nueva concepción de la monarquía, que equiparaba a la monarquía con Estado fuerte, administración, maquinaria administrativa eficaz, centralización del Estado, expansión de la burocracia administrativa, eliminación de privilegios, fueros, dietas, parlamentos y cortes provinciales en toda Europa, no solo en España con los decretos de nueva planta de 1715, unificación y reforma de códigos y leyes civiles y penales, una creciente profesionalización y nacionalización de los ejércitos, aun cuando, como sin duda saben, en el propio ejército español, pues por lo menos tal vez un 30 o 40% de infantería serían todavía regimientos o batallones extranjeros a lo largo del siglo XVIII, y por tanto no podemos hablar en puridad de un ejército plenamente nacional. Progresiva unificación también de la hacienda, con la eliminación de privilegios fiscales de la nobleza, del clero, etc. Liberalización del comercio y políticas mercantilistas de protección y fomento de la industria, la artesanía y el comercio nacionales. Eso es común
a todo eso que llamamos reformismo ilustrado del siglo XVIII. Pero debo añadir, y enseguida hablo de España para no, eludir más el tema que nos convoca hoy, que el reformismo ilustrado no fue en ninguna parte, ni en España, ni en Rusia, ni en Austria, ni en Prusia, etcétera, el despliegue de programas de reformas perfectamente estudiados y planificados desde arriba por la corona y sus asesores y servidores, salvo en Inglaterra. Además, la política en el siglo XVIII, la política continuó siendo un asunto estrictamente limitado a la corte, la autoridad suprema del rey, pugnas cortesanas, influencias burocráticas, juego de facciones y clientelismos personales por el control del poder. El reformismo del XVIII se plasmó en proyectos y medidas de gobierno muchas veces improvisadas, muchas veces inconsistentes y, como he dicho al principio, contradictorias, y su aplicación fue también muy a menudo, o las más de las veces, diría yo, irregular y discontinua. Y no siempre el reformismo ilustrado respondió a convicciones morales e ideológicas. Por ejemplo, la preocupación esencial de los tres primeros reyes de Prusia, que identificamos todos con uno de los momentos más claros y evidentes de reformismo, Federico I, Federico Guillermo I y Federico II, repito, uno de los ejemplos más brillantes de monarquía absoluta e ilustrada no fue la reforma moral del país, sino que fue la transformación de Prusia en una potencia militar y en un Estado eficiente. Otra persona, otro monarca, Pedro el Grande, zar de Rusia entre el 82 y el 25, que efectivamente transformó Rusia, por lo menos en claves importantísimos de Rusia, pues tampoco podemos verlo como un modelo de monarca ilustrado y prudente. Como creo que saben, era un hombre especialmente violento, intempestivo, implacable, de energía desbordante, y su gran obsesión era hacer de Rusia un Estado occidentalizado y moderno y un verdadero poder europeo, que no lo era, a pesar de su población. No he dicho antes la población de Rusia, pero Rusia sí. Rusia tiene 90 millones, en torno a 90 millones de habitantes en 1750, en un estado muy deslavazado, muy poco centralizado y mal vertebrada como monarquía nacional, que es lo que intentó enmendar Pedro el Grande. El caso español fue un buen ejemplo de lo que vengo diciendo. Por ejemplo, Felipe V, que reinó entre 1700 y 1746, no vino a España con un proyecto ilustrado de nación. En 1700 era un joven de 17 años que solo hablaba francés, que carecía de experiencia política, de cualquier experiencia política, y que no vino con un plan de actuación para España. Es verdad que en la Guerra de Sucesión mostró unas grandes dotes de liderazgo, de determinación y de arrojo, pero, como creo que saben, era una personalidad retraída y depresiva y muy poco interesado en las tareas de gobierno, por lo menos muy ciclotímico y, por tanto, con tentaciones en muchos momentos de apartarse de lo que es la propia gestión de la corona. También su sucesor, Fernando VI, que era un hombre de carácter muy recto y muy digno, fue también otra personalidad muy reservada y melancólica, melancolía además que desembocó, como también es conocido, en locura en los últimos 4 años de su vida. Las políticas de uno y otro monarca no respondieron, repito, a criterios e ideas estructurados y coherentes, y además es casi imposible que lo hubiera, dada la estructura de la política y el funcionamiento, en ese caso, de todo el aparato de poder, que lo hubiera sido. Pero basta ver, es decir, los equipos de gobierno de los primeros Borbones no fueron nunca homogéneos. Hay una sucesión de gobiernos continuamente, cambios, de administraciones, porque gobiernos todavía en el sentido moderno de la palabra no lo podemos emplear. En las primeras administraciones, por ejemplo, y discontinuas, que es el punto que quería enfatizar,
ante ustedes. En las primeras administraciones de Felipe V, la influencia francesa es, a través de los embajadores, de la princesa de los Ursinos, del hacendista Ory, etc., pues fue muy notable. Había consejeros y ministros españoles, pero esa influencia francesa es muy fuerte. Pero a partir del segundo matrimonio del rey, con Isabel Farnesio, que, como saben, ejerció un control muy férreo sobre las decisiones del monarca, España estuvo, de hecho, gobernada por un cardenal Alberoni, que no tenía cargo aparente alguno, y sin embargo no es secretario de despacho, no tiene ningún nombramiento oficial y gobierna casi a título individual el país por varios años. De hecho, solo, diría yo, en esta primera etapa, que enseguida diré, pero solo entre 1720 y tantos y 1746, cuando gobernaron lo que un historiador español, Ricardo García Cárcel, ha llamado los tecnócratas, José Patiño, José del Campillo y el marqués de la Ensenada, que eran tres hombres surgidos, no del mundo de la Ilustración, sino de la alta burocracia del Estado, solo ahí se comenzó a hacer una labor verdaderamente sólida y consistente de administración y de gobierno. No quiero decir con eso que no se hiciera nada. Y al contrario, desde el primer momento, con Felipe V, se empiezan a tomar medidas que desde luego no se habían tomado previamente y que cambian el sentido de la monarquía en España y que sí hace que podamos hablar con razón de que España está también alineada en el siglo XVIII con ese nuevo tipo de monarquía que llamamos reformismo ilustrado. Felipe V, por un lado, impulsó desde muy pronto las instituciones académicas, la educación, la investigación científica. En fin, ya que tuve algo que ver con esa institución, permítanme que diga que en 1712 creó la Biblioteca Real, el origen de la Biblioteca Nacional, por cierto, pagada con impuestos sobre el juego de cartas y sobre el tabaco, que no son, en fin, las dos fuentes de ingresos más limpios que a uno se le pueden ocurrir. Creó la Real Academia Española en 1713, un colegio de guardiamarinas y la Universidad de Cervera en el 17, el Colegio de Real Seminario de Nobles en Madrid en 1725, la Academia de la Historia en 1738, e impulsó también la creación de una serie de fábricas reales para la introducción de nuevas técnicas de fabricación y impulsar algunos sectores en crisis. La Real Fábrica de Paños de Guadalajara en el 17, de tapices en Madrid también ese año, paños de Segovia, Virihuega, bueno, una serie de iniciativas. Con todo, y volviendo a las contradicciones, la gran preocupación de Felipe V no fue la reforma interior de España. La gran preocupación de Felipe V fue sobre todo lo que se llamó la cuestión italiana, es decir, la reaparición de los Borbones en Italia y la recuperación del poder de España en Italia, que por cierto, hablamos mucho de crisis y decadencia de España en el siglo XVII, será verdad, pero España reaparece en Italia y los Borbones se establecen en distintos estados italianos y por tanto esa política, que pasó también por operaciones de guerra, fue bastante exitosa. Puesto que estamos hablando del siglo XVIII y enseguida vuelvo sobre ello, todos sabemos que Carlos III es antes rey de Nápoles, pero eso no era así. España había perdido en la Guerra de Sucesión todas sus posesiones en Italia. Reapareció España ahí, no directamente, pero sí con miembros de la familia real, digamos, dictados prácticamente desde la corona española. Esa fue la gran preocupación. Nunca renunció incluso al trono hasta muy tarde. Hasta muy tarde Felipe V tenía la mirada mucho más puesta en París y en poder heredar el trono de Francia que la propia preocupación española. Por eso que les dijera que quizás, y a pesar de lo que acabo de decir, de esas instituciones que se crean, que es en la etapa posterior a 1736 cuando estos tres magníficos, no tengo otra palabra, y sobre todo uno de ellos, ministros que fueron José Patiño, un hombre que procedía de la administración de Milán y del milanesado, que cuando España sale del milanesado, él se reincorpora a la burocracia de la corona y 10-12 años después aparece ostentando pues nada menos que las secretarías de Estado, Marina, Indias y Hacienda, es decir, prácticamente la totalidad del gobierno, lo ejerce él solo. Y digo, y ya en el reinado de Fernando VI, con Patiño I y luego con José del Campillo y el marqués de la Ensenada, cuando verdaderamente
esa política iniciada de reformas va a tener mucha más consistencia. Porque de la labor de estos tres hombres que acabo de mencionar emergió una verdadera obra de gobierno: reformas en la administración y la hacienda, potenciación del comercio con América, impulso decidido a la construcción naval, fortalecimiento militar de España. Al marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, se le debió la extensión de intendencias por todo el territorio. Intendencias eran más o menos el equivalente a nuestros gobiernos civiles, cosa que previamente no existía, y por tanto aquí hay un proyecto muy centralizador y uniformizador desde la monarquía. La reconstrucción de la Armada Real. España entre 1750 y 59 construyó unos 40 navíos de guerra, y probablemente en 1759 sería la segunda o tercera marina de guerra del mundo, compitiendo con Gran Bretaña y con Holanda. Se le debió también a Ensenada la ordenación de carreteras y caminos reales y el inicio de la construcción de la red vial, con centro en Madrid, y el comienzo también, a partir de 1753, de la construcción de canales navegables en Castilla y en Aragón. Preparó, como probablemente han oído todos ustedes hablar, del catastro de Ensenada, la sustitución de muchos impuestos de los siglos anteriores por una contribución única, lo cual hubiera sido pues una verdadera revolución en la hacienda. Para eso elaboró el catastro, que es una encuesta sobre la población y la riqueza del país, que tiene un valor social e histórico extraordinario y que no es fácil encontrarlo en el equivalente al catastro de Ensenada en otros países, lo que nos revela una conciencia de administración de un territorio muy elevada. Plena ilustración solo la hubo en España, a pesar de todo lo que vengo diciendo, durante el reinado, decía antes, de Carlos III, 1759 a 1788, hermanastro y sucesor de Fernando VI, hijo de Felipe V e Isabel Farnesio, y rey de Nápoles del 35 al 59. Carlos III, que efectivamente era un hombre bondadoso, muy creyente, era un hombre muy religioso, de un trato muy simple, muy directo, y un hombre carente de todo tipo de vanidad y ideas reformistas y voluntad firme de gobierno. Se le identifica y se dice siempre como que el mejor alcalde de Madrid, luego lo que pasaba todo el día cazando, pasaría la tarde, porque toda la mañana primero se levantaba muy temprano, despachaba absolutamente durante horas toda la acción de gobierno, y luego se iba a cazar y haría lo que fuese, pero no debió perdonar un solo día la reunión o la llamada con sus secretarios de despacho para encauzar la acción del Estado, que, repito, ahora sí es firme, clara, no contradictoria, aun cuando tiene también límites y problemas. Él, ya que digo eso, él utilizó, frente a las cascadas de administraciones y secretarios que había habido antes, durante su reinado, solamente 3 equipos de gobierno. El primero dominado todavía por políticos extranjeros, por políticos italianos, sobre todo 2 muy destacados, el marqués de Grimaldi y el marqués de Esquilache, que están, el primero hasta 1776 y el segundo hasta 1766. Luego, a partir del 66, en que precisamente hubo lo que llamamos el motín de Esquilache, una serie de protestas contra la acción del ministro italiano, gobernaría o pondría al frente de sus equipos de gobierno primero al conde de Aranda, del 67 al 73, y luego al conde de Peñaflorida, secretario de Estado del 72 al 92, y que continuaría unos años al 92. Carlos III murió en el 88, por tanto continuó 4 años más con Carlos IV. No fue un reinado, decía, exento de crisis y de problemas graves. El mismo motín de Esquilache de 1766, que acaba con la carrera del ministro, y que fueron alborotos callejeros en la capital contra disposiciones del ministro sobre las capas, el uso de capas, pero que tuvieron inmediatamente, eso se tradujo en una serie de motines de subsistencias en más de un centenar de localidades españolas, y por lo tanto lo que había detrás era un malestar social por las carestías de precios y especialmente por la carestía, el encarecimiento del pan como consecuencias de medidas liberalizadoras del gobierno. Bueno, el mismo motín de Esquilache es una buena prueba de que además dio lugar a una ralentización del proceso de reformas a partir de 1766, una prueba de que el reinado no estuvo exento de problemas.
Los jesuitas fueron expulsados al año siguiente de España, este rey tan fervoroso, en 1767, a los que se les responsabilizó precisamente del motín de Esquilache. Debo decir que, lo digo ahora por si luego no me daré tiempo, que la expulsión de los jesuitas fue hecha con la aprobación y entusiasmo del resto de las órdenes religiosas, que fue un fenómeno general en casi toda Europa y que el mismo papado estuvo de acuerdo con esa medida. Rebeliones en Perú, una de las rebeliones más amplias que hubo contra, yo no diría contra España porque eso es falso, contra el mal gobierno, eso sí, en Perú en 1780 de carácter indigenista, una rebelión, fracasos militares como en el reinado, por ejemplo, los varios intentos por recuperar Gibraltar. Bien, pero junto a eso, que es, digamos, los límites de la acción, la corona, Carlos III, promovió la creación de escuelas, la reforma de las universidades y de la reforma de la enseñanza del castellano y algo más. Impulsó decididamente el desarrollo de las ciencias y la investigación, especialmente de las ciencias médicas, la náutica, las matemáticas y la química. La creación de aquí de instituciones al servicio de este proyecto es también muy llamativo. En 1762 se creó el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, luego la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, el Real Gabinete de Historia Natural, la Academia de Ciencias Naturales en 1785, el Hospital General de San Carlos de Madrid en 1781. Volvieron a financiarse grandes expediciones científicas por parte de la corona española. A Perú y a Chile en el 77, quizás la más conocida de todos, la Real Expedición a Nueva Granada en 1782, dirigida por José Celestino Mutis. El Consejo de Castilla, que presidía Campomanes, las sociedades vascongadas, las sociedades de amigos del país, la primera de todas ellas, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que se creó en 1765, impulsaron en todas las regiones, y hay una cuarentena de ellas, se crean entre 1774 y 1786, esa misma idea de investigación científica, atención a la economía regional y local y desarrollo y impulso a la propia economía española. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que repito es la primera de las que se crean en España, que la crearon ilustrados vascos como el conde de Peñaflorida, abrió en el año 71 el Seminario Patriótico de Vergara. Ahí se estudiaban matemáticas, humanidades, física, mineralogía y química, y un químico riojano, Juan José de Lullar, descubrió allí el wolframio, que no es tampoco grano de anís o hecho de despreciable. En el elogio fúnebre de Carlos III, en 1789, a la muerte del rey, Jovellanos dice, quien escribe y hace la lección, el elogio fúnebre del rey, Jovellanos diría que fue en ese reinado cuando apareció en España lo que entonces se llamó economía civil, esto es, políticas y realizaciones concretas para el bienestar de los súbditos. Y las iniciativas, vuelvo a repetir, fueron numerosísimas. Antes hablaba de una serie de fábricas. Fueron poco exitosas las primeras que les he dicho antes. Algunas se arruinaron o desaparecieron pronto o decayeron. Ahora se crearían bastantes más y algunas durarían mucho tiempo. La Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, 1759. La de Vidrio de la Granja, en 1773. El gobierno creó otra institución extraordinaria, el Banco Nacional de San Carlos, que era un verdadero banco central. Se redujeron los privilegios de la Mesta, que era la poderosa cofradía de ganaderos y que fue siempre blanco de la crítica de los ilustrados. Se suprimieron las aduanas interiores, los puertos secos, que se pagaba también por cruzar determinados pasos de montaña. Los gobiernos reforzaron el comercio interior y la vertebración nacional como mercado, merced al impulso de la construcción de red vial. Antes les he dicho que lo inicia Ensenada, pero lo inicia entre 1777 y 1788 con Florida Blanca como intendente de caminos. Se construyeron unos 1.100 kilómetros de caminos y 322 puentes en España. Es una obra verdaderamente extraordinaria, en la cual se van sustituyendo los caminos de polvo por
por lo menos, caminos empedrados que agilizan un poquito el traslado de los carros y, desde luego, la construcción de puentes en ese momento es esencial para vadear los ríos, que no hay otra forma de hacerlo, salvo con pontones o lo que fuese, pero los puentes hay en el siglo XVIII una obra muy buena. Tanto es así que en 1763 empezó a funcionar un servicio bisemanal de diligencias entre Madrid y Barcelona. Cuando hablamos de la vertebración de reinos y coronas, tengan en cuenta, hay que tener en cuenta, muchas veces se nos olvidan las comunicaciones, que por ir a un siglo que yo conozco mucho mejor, el XIX, lo crean o no, cuando don Antonio Cánovas del Castillo viene por primera vez a Madrid desde Málaga, el hombre que ha creado el Estado español contemporáneo, a partir de 1870 y tantos, cuando viene en 1850 desde Málaga a Madrid, tarda 8 días en llegar, porque tiene que ir cambiando de diligencias y tal, no hay comunicación directa. Y luego no habría comunicación durante mucho tiempo, estaba más cerca Málaga de Madrid que Málaga de Sevilla, por ejemplo, en términos de tiempo, pero son datos que conviene tener en cuenta. Por tanto, en el 63 empieza ya a funcionar un servicio de diligencias 2 veces a la semana entre Madrid y Barcelona. Poco después entraron en funcionamiento parte de esos canales navegables que habían sido planeados en el reinado anterior e impulsados por Ensenada. Lo que se hizo, que también es otro tipo de cosa que damos como por hecha, como si los puertos naturales hubieran nacido con muelles, faros y balizas, pues no, a esa hora cuando prácticamente la totalidad de los puertos de España fueron acondicionados con nuevos muelles, espigones, faros y balizamientos para la navegación. Comenzó el servicio de correos y postas, que no existía nunca previamente. Bueno, una serie de medidas de clara voluntad y decidida voluntad de ir construyendo lo que hoy llamaríamos, o entonces empieza a utilizar ya mucho esa expresión, no construir la nación, sí la palabra la nación, que se extiende mucho el uso de esa expresión. Digamos que hay un proyecto, evidentemente un claro proyecto político. Más medidas, porque seguramente esta la han oído infinidad de veces, pero es en este reinado, casi al final del reinado, entre 1769 y 75, cuando se promovió una serie de colonizaciones interiores desde la corona para promover la explotación de tierras no cultivadas. La más conocida es la de Sierra Morena, dirigida por Pablo de Olavide, uno de estos ilustrados nacido en Perú. Bueno, pues se construyeron un total de 15 pueblos que ahí están, con nombres bien reveladores y significativos: la Carolina, la Carlota, la Luisiana, 26 aldeas, 2.882 casas, y se asentaron ahí 10.420 personas, muchas de ellas alemanas. Y por lo tanto, hay ahí también un esfuerzo grande. También, no lo paso por alto, pero lo menciono, por primera vez, yo creo que casi desde Carlos V, acometió una verdadera política en América y una reforma del imperio, que era un imperio que prácticamente, si han seguido ustedes vagamente la historia de España, va desapareciendo. No las rentas de Indias, que siguen llegando, pero a partir de 1630 no aparece por ningún sitio, como es así de hecho. Es decir, que hay poca preocupación, poco participación de España en América. Los Borbones llevaron las reformas administrativas, capitanías generales, intendencias, reformas militares, corregidores, que habían introducido en España desde 1700, las llevaron también a América, donde se ha hablado de que renace o aparece un verdadero proyecto neocolonial. Reforma territorial administrativa, con la creación del Virreinato de Río de la Plata, nuevas audiencias, capitanías generales, liberalización del comercio. Si antes había estado monopolizado por Sevilla y, en segundo lugar, por Sevilla y Cádiz, a partir de 1770, por poner una fecha, prácticamente se autoriza que todos los puertos españoles puedan libremente comerciar con los puertos americanos y viceversa, y por lo tanto, en fin, una medida que benefició, debo decir, a los intereses españoles y que sirvió para una reafirmación del poder español en América, en las instituciones indianas, y también se procedió a un reforzamiento de la defensa militar del continente.
Por tanto, reformas administrativas, esfuerzos, sobre todo, vuelvo a repetir, en la época de Carlos III, y al final citaré todavía algo más para terminar con un colofón sobre el cambio de Madrid como expresión del cambio de España. Madrid se va a convertir, lo digo ya desde ahora, en un centro urbano capaz de articular cultural y políticamente el reino, cosa que no había sido nunca, a pesar de la capitalidad que estableciese Felipe II y tras unos pocos años en Valladolid retornase con Felipe III, pero en fin, no era prácticamente nada, eran mucho más importantes ciudades como Sevilla o como algunas ciudades, grandes ciudades castellanas, la propia Valladolid. No, es en el siglo XVIII cuando Madrid se convertirá en todo ello. Por tanto, digamos, reformismo ilustrado, acción administrativista y económica desde la corona en beneficio, como se decía entonces, de la felicidad de los súbditos, cosa que no le preocupaba, si yo no recuerdo mal, o a Carlos V o a algún monarca de los anteriores. Ahora sí, es responsabilidad de la monarquía, de la corona, la felicidad, el bienestar, lo que diríamos el bienestar de los súbditos. Se hizo y se hizo mucho, vuelvo a repetir, de manera improvisada al principio, discontinua, irregular y ya bastante positiva o muy positiva en el caso de Ensenada, etcétera, y ya de una manera decidida y firme con Carlos III. Paralelamente a eso, ¿hubo o no hubo ilustración en España? Porque les decía al principio que no necesariamente muchas de estas medidas son la expresión de un pensamiento, de unas ideas de intelectuales ilustrados que escriben y que yo diría que alguna relación sí la hay. Los ilustrados fueron creando en España y fuera de España el clima de opinión que favoreció y legitimó el reformismo ministerial. Pero son dos cosas a veces separadas. Una cosa es el mundo, el debate ideológico, otro es el reformismo ministerial. Repito que a lo que sí sirve el pensamiento ilustrado es a darle autoridad, a legitimar, a justificar el reformismo ministerial. En algún caso, como Jovellanos, pues evidentemente coinciden el pensador ilustrado con el ministro, aun cuando fuese brevemente el ministro reformista, o también en el caso de Campomanes. Pero, es decir, Florida Blanca, por decirlo de alguna forma, pues no es un ilustrado, no es un intelectual, pero sí es un servidor de la corona y un hombre convencido de que en la eficacia administrativa y en la uniformización del país está la clave de esa felicidad, de ese bienestar de los súbditos y la obligación y responsabilidad de quienes ocupan la administración del país. El pensamiento ilustrado en español giró en torno a ideas y proyectos de reforma de la nación. Una palabra, les decía antes, que se va a ir utilizando cada vez más, cosa que no existe en los siglos XVI y XVII. Existe, pero no con el sentido ya que empieza a tener parecido al moderno, no exactamente el nuestro, pero que se le aproxima bastante en el siglo XVIII. Porque lo que discuten los ilustrados en España, a través de libros, de folletos, de publicaciones, de poemas, de obras de teatro, de muchísimas tribunas escritas que ellos podían tener, de lo que discutieron fue de la reforma de la educación, de la reforma de la Iglesia, de la reforma del gusto y las costumbres de los españoles, de la reforma económica y también, muy al final, de reforma política. Muy al final del XVIII, en estos que a veces se habla de criptoliberales, sí que hablan ya de la crítica del despotismo ilustrado, del despotismo en tanto que, digamos, autoridad centralizada en la corona, hablan de los límites que debe tener la monarquía. Por lo tanto, a final del XVIII estamos ya en un lenguaje que estallará más tarde, a lo largo del XIX, pero que ya se había asomado a eso gentes bastante interesantes del siglo XVIII. Los más conocidos de los ilustrados españoles, que todos ustedes sin duda conocen, son, bueno, en primer lugar, Feijó, que escribe Cartas eruditas del Teatro Crítico Universal en la primera mitad, mediados del XVIII, y que es un autor y unos libros que, bajo la apariencia de una crítica de las supersticiones, de las creencias en exorcismos, conjuros, geocentrismo y milagrerías, lo que hay es una intensa reflexión sobre el atraso de España. Y además lo que planteaba Feijó fue la renovación de la mentalidad de los españoles vía el pensamiento científico y vía la crítica.
Otro gran ilustrado español fue Mayans, el valenciano Mayans, que vivió del 1699 a 1781, jurista, filólogo, historiador, latinista, hombre de una erudición extraordinaria y que fue, aun cuando luego en España su nombre hasta recientemente se olvidó durante mucho tiempo, hay que decir que fue una presencia viva en toda la cultura europea del siglo XVIII. Se carteaba con todo el mundo, sus libros eran comentados, conocidos internacionalmente. Bueno, Mayans, nada menos, editó a Fray Luis de León, a Nebrija, el Brocense, a Vives, el Quijote, escribió en 1737 la primera biografía de Cervantes, que se mantiene en un 70%, reivindicó el siglo XVI, fue el que lo definió como siglo de oro, él le define esto como el siglo de oro, no le gustaba nada en cambio el siglo XVII, como a la mayoría de los ilustrados del siglo XVIII, un siglo detestado en el siglo XVII por los ilustrados, y lo mismo, lo que hay detrás de todo eso es una visión de España en la historia en la que se reivindica esa primera etapa del siglo de oro, esa primera mitad del siglo XVI o todo el siglo XVI hasta el Quijote. El propio Jovellanos, que sería otro de los grandes ilustrados españoles, pues lo que hizo en toda su obra, si uno va estudiando pues desde Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y su origen en España, que parece que es una historia de cómo han sido las formas de entretenimiento, lo que hay es una crítica durísima al teatro del siglo de oro, a las corridas de toros, un rechazo de la arquitectura barroca, una reivindicación del gusto neoclásico y el arte neoclásico, la arquitectura neoclásica de Ventura Rodríguez. Si un día van a la iglesia de San Marcos, que es del siglo XVIII, que está al lado de la Plaza de España, ahí va Jovellanos. Yo no tengo por qué confesar cuáles son mis inclinaciones en ese terreno, pero digamos que no son particularmente aparatosas. Sin embargo, me encanta esa iglesia precisamente porque iba Jovellanos. Bueno, pues le gustaba Velázquez, Mengs, el teatro, dentro del teatro español, la Celestina y los autores de la primera mitad del XVI, totalmente contrario al teatro de Lope de Vega, de Calderón, etc. Y por tanto lo que hay también en Jovellanos es una crítica de lo que ya empezaban a ser visiones esencialistas y casticistas de lo español, y por lo tanto lo que él quería y plantea en todos absolutamente sus escritos es la reforma ética, estética y también económica del país. Reforma económica. En el 18 hay una abundancia de escritos de carácter económico, que no son ya ocurrencias como en el arbitrismo de principios del 17, sino que aquí no. Esto es una reflexión muy rigurosa, llena de datos, estadísticas, proyectos e ideas sobre la economía española y fundamentalmente sobre ideas como el fomento y la protección de la industria y del comercio, ideas para la repoblación del país. No es casual lo de las colonizaciones, porque se venía ya hablando de que el país tenía poca población y que era necesario aumentar la demografía del país. Debates, y muy a fondo, sobre los derechos de propiedad, sobre la desamortización, sobre leyes agrarias, sobre la construcción de caminos y canales, la mejora de las comunicaciones e incluso debates sobre la creación de instituciones financieras que ordenaran y regularan la cuestión monetaria. Les recuerdo alguno de estos libros: Ustariz, Teoría y Práctica de Guerra y Marina; Campomanes, Tratado de la Regalía de Amortización; Olavide, Informe sobre la Ley Agraria; Jovellanos, Informe en el Expediente de la Ley Agraria; Cabarrús, Memoria para la creación de un banco nacional; el propio Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular. Bueno, esto es, y hay muchísimos más, pongan unos puntos suspensivos muy largos, y que son pues folletos, libros de 200 y pico páginas de personas muy conocidas y con autoridad en la sociedad, en la corte, en los círculos ilustrados, que evidentemente plantean como una urgencia, como algo apremiante, la reforma económica del país. Un valenciano, Antonio Ponz, que probablemente, no sé si le habrán hablado, habrá salido en este curso, si no es digno de que se le cite, pues con el viaje, hizo en 20 volúmenes un viaje, llamó Viaje de España, entre el 72 y el 94. Primero inventó literalmente el viaje de España como forma de conocimiento de la realidad física
social, geográfica y artística del país, y como saben también en ese viaje lo que hizo Pons es crear la historia y crítica del arte español. Hubo muchísimo historiador, mucha historia en el siglo XVIII. Sánchez Albornoz dice el siglo XVIII en España es el siglo de la historia. Bueno, pues el padre Andrés Buriel, Enrique Flórez, también Juan Francisco Masdeu, Antonio Capmany, Francisco Martínez Marina, Juan Semperegarinos, paso por alto, pero recuerden que en el siglo XVIII la preocupación por la historia de España, el debate y algunos de estos libros, por ejemplo, menciona Enrique Flórez, su libro La Cantabria, resolvió todo el problema del vasco-cantabrismo y quiénes eran los cántabros, etcétera, para decir claramente que la Cantabria romana es el Santander del XVIII, lo que ha vuelto a llamarse Cantabria, que no hay ningún vasco-cantabrismo. Estos cántabros que lucharon contra Augusto y contra los romanos fueron cántabros, no vascos, conocidos por otro nombre, y fijó muy bien, perfectamente, toda la identidad de esa región y resolvió un problema considerable. Bien, la Ilustración conllevó, por tanto, la revisión sistemática de España y su historia. El sentimiento de nación ilustrado, que era una especie de patriotismo mesurado, culto, sereno, cosmopolita, como era, por ejemplo, el patriotismo de Jovellanos, no hizo, además, o no hacía de España una entidad idealizada, emocional, abstracta, sino que España aparecía en el pensamiento ilustrado como una realidad geográfica, social, territorial, una realidad plural que, contrariamente a esa imagen que tenemos de la centralización del XVIII, que es verdad en términos administrativos, sin embargo, en el XVIII lo que aparece también es una enorme sensibilidad hacia las regiones y provincias. La palabra provincia, he dicho antes nación, en el XVIII se utiliza casi tanto como la palabra nación. Cadalso, en Cartas Marruecas, dice, otro de estos grandes ilustradores españoles, hago ánimo de examinar no solo la corte, sino todas las provincias de la península. Incluso Madrid tendría una primera identidad en los tipos y hablas de los sainetes de don Ramón de la Cruz de finales del XVIII, títulos como Las Castañeras Picadas, la Pradera de San Isidro, la Plaza Mayor, la Casa de Tocamerroque, etcétera, en precedente del sainetismo muy posterior de principios del siglo XX. Voy terminando y resumiendo. La política de reformas del siglo XVIII del siglo XVIII fue desordenada y confusa, si se quiere, en los primeros años de Felipe V, consistente y eficaz bajo Patiño, 1726-36, eficacísima bajo Ensenada, del 42 al 54, y decidida y firme durante el reinado de Carlos III, 1759-1788. Límites. Todo ese debate económico que les he dicho se puede leer, primero, como el mérito de los ilustrados en cuanto a su conocimiento de la economía y a su preocupación por el país, pero las conclusiones de todos y cada uno de esos libros son absolutamente desalentadoras. España aparece como un país atrasado, lleno de problemas demográficos y agrarios, invadido por la pobreza y la mendicidad, falto de comunicaciones, con muchísimos problemas de todo tipo. La gran reforma que hubiera sido, porque se planteó, se dijo y se habló de ella, la desamortización, pues prácticamente solo inició la desamortización ya en el reinado de Carlos IV, Godoy, y muy tímidamente, que solo afectó a unas pocas propiedades de la Iglesia. Por tanto, la España del siglo XVIII siguió siendo un país cerealístico con una agricultura atrasada y de rendimientos bajos, muy mal comercializada y un país agobiado por los derechos señoriales. Hubo años de escasez y en muchas comarcas, en algunas comarcas, años de hambre. Las alzas de precios fueron recurrentes y dieron lugar a manifestaciones de descontento, protestas sociales y violencia popular en muy distintos años del siglo. Decía antes que fuera de España, también en España, pese a ser el siglo del pensamiento ilustrado y de las ideas científicas, la Iglesia, donde hubo un sector ilustrado muy importante, pero la Iglesia siguió teniendo un extraordinario poder social y espiritual, nada menos en España que 145.000 individuos
y el 14,79% de la tierra catastrada eran propiedades eclesiásticas. Y en general la religiosidad, las festividades religiosas, las celebraciones solemnes, los cultos y devociones específicas, en otras palabras, la práctica y la moral católicas, para que no nos equivoquemos, siguieron rigiendo la vida social e individual de los españoles. La Inquisición, que prácticamente estaba ya reducida a censura de libros, todavía tuvo fuerza para procesar a dos de los más importantes ilustrados del XVIII, a Macanaz, que muy al principio del reinado de Felipe V, en esas administraciones dominadas por los franceses, pero donde también había algún ministro español, bueno, tuvo la idea de proponer la reforma del Consejo de la Inquisición, la reducción del clero y la secularización de la monarquía, y fue procesado y condenado por la Inquisición. Y en el 75 Olavide, el mismo de las colonizaciones de Sierra Morena, también fue encarcelado, procesado por la Ilustración, que probablemente por la Inquisición, que sin duda pues debió querer ejemplificar hasta dónde estaba dispuesta a tolerar la crítica y el avance del cientifismo y del pensamiento deísta y secularizante en España. Bien, con todo, y ahora sí que termino en 5 minutos, el siglo XVIII, yo creo que en un balance, fue un siglo muy positivo para España, de recuperación de la presencia internacional de España, de auge demográfico a pesar de las quejas todavía de los ilustrados, de auge industrial, urbano y comercial, eso sí, con ciclos irregulares y desiguales. Algunos datos rápidamente. Pues expansión del regadío, roturación de nuevas tierras, introducción, por ejemplo, del arroz en Valencia, industria de la seda y de la lana en Valencia y en el COI, un gran desarrollo de Cataluña. Cataluña perdió efectivamente a partir de 1715 sus instituciones privativas y los viejos fueros y la Generalitat, pero a partir de 1740 y merced a la protección del Estado y de la política arancelaria y sobre todo con la incorporación del mercado americano a la propia economía catalana con la liberalización del mercado americano, pues y merced a la industria del algodón, Cataluña se convirtió en una de las regiones más dinámicas de la península, con la fabricación de lo que se llamaban entonces indianas. La fábrica era un tipo de textil de algodón. En el norte, toda la cornisa parte del norte, se extendió el maíz, la patata, el comercio con América, y se transformaron muy considerablemente Asturias, Cantabria, las provincias vascas. Si han viajado por las provincias vascas verán que no hay prácticamente románico y muy poco gótico, pero verán que casi todos los municipios vizcaínos y guipuzcoanos tienen unos muy esbeltos y excelentes campanarios. Son todos del 18, absolutamente todos, y magnífico arquitectura civil de ayuntamientos, todas del 18. El 18 es un gran siglo, merced también aquí, en el caso del País Vasco, al comercio con América, a la liberalización del tráfico. Entre otras cosas, a mi ciudad natal, a la Compañía Guipuzcoana de Caracas, se le concedió el monopolio para la importación y el traslado del cacao, es decir, de la fabricación del chocolate, que era una de las cosas más de moda y más de uso social, sobre todo al final del siglo XVIII. No sé si han leído los diarios de Moratín y Goya, se pasan todo el día. Chocolate con Goya, chocolate en casa de no sé quién. Bueno, pues gracias a ese chocolate, en la ciudad de San Sebastián se desarrolló muchísimo a finales del siglo XVIII. La población creció como consecuencia en España de unos 7,7 millones de habitantes en 1700 a 10,4 millones en 1787. Madrid pasó de unos 130.000 habitantes a finales del siglo XVII a unos 200.000 a 300.000 a principios del XIX. Cataluña, a lo largo del siglo, de 406.000 a 899.000 habitantes. El País Vasco, de 175.000 habitantes a 330 y tantos mil. Barcelona, de 35.000, se duplicó a lo largo del siglo la población de Barcelona. Y la población Cádiz, que está igual ahora que en el siglo XVIII, pasó de 40.000 a 70.000 habitantes. Cádiz fue una de las ciudades de más expansión, de más desarrollo del XVIII. Madrid, les decía, puede ser un buen ejemplo de este cambio, y desarrollo
de España, una sociedad, vuelvo a repetir, cerealística, un país rural, pero donde el impulso al desarrollo industrial, comercial y urbano fue bastante considerable. Y digo que el mismo embellecimiento de Madrid a lo largo de ese siglo, y especialmente durante el reinado de Carlos III, que no por casualidad, una cosa es que lo repitamos hasta la exasperación, y uno ya dice, por favor, cuando me hable de Carlos III, no me digan que fue el mejor alcalde de Madrid, porque llevamos varios millones de veces repetida la expresión. Pero es verdad que durante su reinado la transformación de Madrid y su embellecimiento fue extraordinario. Les digo algunos de los edificios, todos los conocen ustedes sobradamente, que se hacen a lo largo del XVIII. El Palacio Real, con arquitectos italianos, primero Giuvara y Sacchetti, y luego Sabatini. Es el palacio real más grande que se construyó en Europa en el siglo XVIII. Por lo tanto, país decadente y atrasado, pero hace el cuartel de Conde-Duque de Pedro de Rivera, que hace también el Real Hospicio, el Puente de Toledo y hay algunas iglesias en Madrid. El Palacio Goyeneche, que es luego la Academia de San Fernando, obra de Churriguera en el 1715. Estas dos preciosas iglesias del 18, que son las Salesas Reales, obra de un arquitecto francés, Caglier, de 1749 al 58, y San Marcos, obra de Ventura Rodríguez, que empieza también en el 49 y termina en el 53. San Francisco, la Puerta de Alcalá, de Sabatini, 69 al 74, el Observatorio Astrológico y Museo de Historia Natural, los dos de Villanueva, igual que el edificio en donde nos encontramos, el edificio de Correos de la Puerta del Sol, de la actual sede de la Comunidad de Madrid, 1766 al 68, el Jardín Botánico, también de Villanueva, las Fuentes de la Cibeles y lo que se llamaba antes las Cuatro Estaciones, luego Neptuno, obras de Francisco Gutiérrez y de Manuel Álvarez. Se hicieron otras cosas muy importantes, menos llamativas. El traslado de los cementerios, o de algunos de los cementerios, a las afueras de Madrid, en 1787, el comienzo del alcantarillado, parte de la canalización del Manzanares. Como les decía, Madrid no era ya simplemente la corte, era un centro urbano capaz, o eso se pretendía capaz de articular cultural y políticamente el reino. La pregunta es si Carlos III murió en 1789, España era un reino, con un gran desarrollo. Les añado que comparativamente estable. Aquí hay protestas sociales, las que sean, nada que ver con el tipo de violencia, guerras civiles, etcétera, que hay en muchísimos otros países. Es un gran imperio, es mucho más grande el imperio español en 1788 que con Felipe II o con los Austrias. Aumentó incluso territorialmente con la Luisiana y con algún otro territorio. La cuestión es, ¿pudo o no pudo haber seguido a partir de ahí una evolución tranquila España hacia una monarquía ya en el XIX constitucional y parlamentaria? Bueno, simplemente les digo que verdaderamente se cerniría sobre España como una catástrofe la Revolución Francesa por un lado y sobre todo la política de colaboración con Francia que seguiría Godoy a partir de 1788, que llevaría a la intervención francesa en España, que esa sí que fue una verdadera catástrofe. Este reino, bastante bien articulado y estable en 1788, en 1840, como consecuencia de todo lo que ocurrió, invasión francesa, guerra de independencia, reinado de Fernando VII, guerras carlistas, España se habría quedado sin Estado. Aquí hablábamos de momento del siglo XVIII y por lo menos esa nostalgia que hay del siglo XVIII se debe desde luego a la Ilustración, a esa acción con los límites que he dicho de la corona en beneficio de sus súbditos y a la materialización en obras concretas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Nada más y muchas gracias.